Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenas noches, bienvenida. Hola Paco, buenas noches, mucho gusto y muy agradecida con tu invitación. Pues bueno, mira, es un tema que nos han pedido mucho que vamos a ver hoy, que es resiliencia, adaptación al cambio, todo lo que es inteligencia emocional. Pero pues vamos a saludar a las personas que nos están viendo. Claro que sí, bueno, yo estoy muy agradecida con la invitación de Paco y pues les mandamos un saludo muy afectuoso. Ahorita no se nota nuestra sonrisa, pero créanos, aquí se distingue. Un saludo pues a toda Latinoamérica, a Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, bueno, toda Latinoamérica, arriba también Canadá, Estados Unidos y más allá, ¿no? También Iberoamérica, Portugal, España. Saludos a los amigos en España, felices madrugadas, nos van a ver en la repetición y quédense con nosotros porque este es un tema muy interesante, de verdad. Vamos a hablar de esto que es del momento contemporáneo y que, como te decía hace rato, Lupita, nos han estado pidiendo mucho que hablemos de este tema. Guarden la distancia, de verdad, una recomendación. Estamos teniendo rebrotes en diferentes ciudades del mundo. El cubrebocas, aunque es un poquito molesto, lo sabemos todos. Aquí Lupita se está ajustando su cubrebocas. Tratamos de fomentar y darles este mensaje, ¿no? Usamos el cubrebocas y todas las medidas de cuidado, y en ese sentido pues también esta invitación es para eso, ¿no? También para abrir un espacio de nuestro cuidado, de nuestra salud y también la salud mental, que muchas veces pues no la hemos visto como ha sido expuesto por esta situación en la que estamos. Perfecto, pues vamos a entrar en materia ahorita que Lupita nos da esta entrada. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas a esto de la salud mental? ¿Cómo es tu trayectoria? Pues mira, yo soy egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato. Okay. Entonces, bueno, soy licenciada en Psicología y me desempeñé principalmente en áreas de recursos humanos, reclutamiento, selección, capacitación. También estuve en el área de la docencia. Entonces, pues en mi caminar en la vida también empecé a tener otros intereses más directamente sobre la salud mental, aunque siempre la atendí desde, pues eso, ¿no? Los puntos básicos del área de recursos humanos. Ingresar a una persona pues es vital, ¿no? Yo recuerdo una de las jefas que tuve me decía, a lo mejor puede ser inteligente, no tan elevado, lo que cuidamos mucho es la salud mental, y me acuerdo mucho que me decía eso. Okay. Con la salud mental podemos hacer lo que sea, y me lo decía hace, yo creo que más de 20 años, ¿no? Sí, Casi cuando empecé. Ya tienes bastante experiencia, camino recorrido en esto, y bueno, aquí en Infósferas algo que hemos tratado de hacer con los invitados es compaginar conocimiento y experiencia, para que en estos pequeños espacios que tenemos al aire con la audiencia, con nuestros queridos invitados de diferentes lugares, pues se queden con cápsulas de información rica, no solamente en el contexto de lo que leí de un autor y lo que cito y lo que dice el autor, ¿no? Sino como en tu caso y en el caso de todos los invitados, cosas que ya han vivido y que nos pueden contar. Hablando de salud mental, ¿cómo nos estamos moviendo en este contexto? Ha sido complicado, muy complicado y muy complejo. ¿Qué es lo primero que atenderíamos o que veríamos desde el punto de vista que nos traes para platicar el día de hoy? Cuéntanos. Pues mira, una de las propuestas que yo creo que ahora es cuando más, no solo vigencia, sino aplicación tiene en nuestra cotidianidad, desde el trabajo, desde la convivencia. Yo creo que desde que nos despertamos, e incluso antes, porque muchos de los síntomas que estamos teniendo ahora es el insomnio, ¿no? Hasta el sueño, tiene que ver con la inteligencia emocional. Aunque ya hay unos cuantos años que se ha recorrido este camino en inteligencia emocional, porque todavía cuando yo estudié, antes del 2004, no se hablaba de inteligencia emocional, ¿sí? No se hablaba de inteligencias múltiples, ¿no? Claro. La inteligencia era el coeficiente intelectual, y bueno, eso era el predictor del éxito que tendríamos. Pero como sabemos, y parte de lo que estamos, pues la evolución nos va poniendo en otro contexto, ¿no? Entonces, Bueno, pues nos comentabas esta parte, ¿no? De cómo reaccionamos dentro de esta realidad que estamos viviendo y lo que falta. Así es. ¿Hay algún tipo de cosas que tenemos que trabajar más, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿No? ¿Qué has encontrado
que estamos no trabajando también y que se puede mejorar? Sí, efectivamente, yo creo que ya hay mucha información también ya, como tú decías, que se están encontrando, y hay mucha información que ya se está documentando, porque, pues como decía, ¿no? Esta situación, la vida es estrés también. Sí, eso es innegable. Solo que este tipo de estrés está siendo un tipo de estrés sostenido y, como decíamos, continúa, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, las primeras semanas fue como un caos y mi rutina se deshizo. Sí. Entonces, un mes me llevó para deshacer una rutina, intentar otra, y luego otra vez dije, decir, ya probé varias, esta no me funciona. Y luego el otro mes fue como, creo que me funciona mejor esta rutina. Claro. Y luego vuelvo a cambiar la situación. Y es que... Y hay que adaptarnos otra vez. Perdón que te interrumpa, pero Dime. lo he visto y lo he estado leyendo mucho en redes sociales y comentando aquí en Infosferas, la alimentación, el propio confinamiento, esto. Hay gente que esto le molesta mucho, ¿no? El traer esto, guardar la distancia, la incertidumbre del empleo, convivir con tu pareja todo el día, estar con tus hijos. Me lo han dicho varios maestros, aprovechando para mandar un saludo a todos los docentes que están con nosotros, un abrazo solidario a todos los docentes, a los papás, al sistema educativo en general. Y me lo han dicho, no, es que tengo a mis hijos todo el día, y tengo a mi marido o a mi esposa todo el día, y estamos en unos metros confinados todos. ¿Qué has encontrado? Cuéntame, regresando a la pregunta. Insisto, ¿no? Ya incluso hasta están documentadas algunas cosas, y otras, pues las vamos a ir... nos vamos a ir encontrando con eso, porque, como digo, esto está siendo muy sostenido, y es una crisis de estas que no le vemos como el fin, sí, ¿no? Creo que es lo que más trabajo nos ha costado, no le vemos el fin, y el cambio es constante, y el nivel de incertidumbre. Entonces eso nos pone en un punto donde, como decíamos, no estamos del todo acostumbrados a vernos, a estar tanto tiempo en condiciones que nunca hemos buscado tampoco, sí, que de alguna manera podemos sentir que nos son impuestas, como decías, desde el uso del cubrebocas. Y bueno, eso es nada más, digamos, las personas como tú y como yo, que nos dedicamos a estas actividades. Hay otros que traen otros aditamentos, entonces la transformación de nuestra dinámica de vida ha sido completa. Entonces, dice mi maestra Ingala Roble, que ella es Ingala Roble, lo repito porque es alemana. Ella es pionera en constelaciones sistémicas en México, y bueno, experta en muchas áreas. Y ella dice, bueno, ante tiempos extraordinarios, ante tiempos extremos, sí, pues sentimientos, emociones, conductas y reacciones extremas, ¿no? Claro. Entonces, se han estado como manifestando muchas situaciones muy complicadas de nuestra conducta humana, y que muchas parten como del instinto de agresión. Y digo instinto porque acuérdense lo que hablaba de nuestro cerebro reptiliano. Allí lo tenemos, y este instinto lo compartimos con todos casi todos los seres, los animales, ¿no? Con todos los seres humanos, no solo nosotros como personas. Las especies de este planeta. Con todas las especies, exactamente. Entonces, este instinto de agresión en realidad es una energía. Pero ¿qué hacemos con esto? Creo que eso es lo que hemos estado viendo, que no nos hemos estado adaptando del todo, y hemos visto otras conductas que no son las más adecuadas. ¿Cómo cuáles? Mira, nada más quise comentar esto de el instinto agresivo. Es una energía que nos ayuda a defendernos, ciertamente, porque finalmente el estrés o todas las situaciones estresantes las vivimos como una amenaza que es real. Una enfermedad es una amenaza real, ¿no? Y también este instinto nos da la energía para podernos mover. Ah, muy bien. Por ejemplo, para dar un primer paso en un proyecto, ¿no? Para, en este tiempo de tanta incertidumbre, ¿y qué voy a hacer? Nos tenemos que mover también. Pero entonces, este instinto de agresión lo vamos como deformando en otras conductas. Una de las cosas que ya hemos estado viviendo en todas las comunidades es la violencia, ¿no? Digamos que su origen puede estar en este instinto de agresión, solo que, así como el instinto de agresión, decíamos, nos es propio,
a la especie, como todas las demás, Sí. la violencia, eso es propio a nosotros nada más como especie humana, ¿sí? Ok. Y la violencia entendida como esta intención de ejercer el poder y de lastimar a otro, ¿no? Entonces aquí ya el instinto, esta energía, ya no nos está llevando ni a defendernos, ni a dar pasos en cosas importantes, como un proyecto, una decisión, todas las decisiones que tenemos que tomar en este contexto, Ujú. ¿no? Esto nos está llevando a lastimar, a deteriorar, a vulnerar, bueno, a una serie de situaciones que nos está pues degradando de una manera importante. Ok. Eso es la violencia, ¿no? ¿Cuál otro? Otra situación que yo creo que se va, si no es que ya se dio, se puede llegar a dar, que es el síndrome o el trastorno de estrés postraumático. Y lo digo ¿por qué? Porque esta experiencia que estamos compartiendo casi toda la humanidad, a mí me parece que es una situación de trauma que como humanidad estamos compartiendo, ¿no? ¿Qué es un trauma? Este sería como algo que, un evento que sucede, como esta situación, de manera como imprevista, inmediata, y que puede ser peligrosa, muy peligrosa, Ujú. o muy terrorífica, o como muy impactante, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, los que vivimos en Ciudad de México hace unos años, en 2017, que fue el sismo. Uno de los últimos. Uno de los últimos, más pero hay fuertes. gente que tiene trauma desde el terremoto del 86, ¿no? Exactamente. Pues son ese tipo de cosas, un incendio, pero sobre todo los sismos es algo que me ha quedado muy grabado. Sí, y este ejemplo que pones de un sismo representa muy bien porque este síndrome del estrés postraumático se puede dar en personas a partir de un evento con estas características, o muy traumático, o muy peligroso, o muy impactante, o que causa mucho terror. Y justo lo que decía de las emociones, ¿por qué? Porque se queda en el cuerpo, y después de 3 meses se habla pasado el evento, es cuando se empieza a instalar el estrés postraumático. Wow. Eventos de guerra, eventos de hambruna, todas estas situaciones de este tipo de eventos, y a nivel personal también, algún accidente, un cambio brusco en la vida, puede producir en algunas personas este trastorno. Obviamente están los manuales que determinan muy bien, que describen muy bien este síndrome, no me voy a adentrar mucho ahorita, Sí. pero lo importante para mí es ubicar que vamos a ver qué sucede con el tiempo, porque, insisto, estamos atravesando la experiencia de crisis, Apenas. la experiencia de trauma, ¿no? Sí, estamos apenas. Entonces yo creo que en eso hay que estar pendiente y alerta de nosotros mismos, pues en este tiempo, ¿no? Porque después de 3 meses que pasa el evento, viene por ejemplo un mes donde pueden estarse presentando los síntomas del estrés postraumático, y entonces ahí es donde ya se diagnostica. Cuando no se elabora, sucede esto que dices, ¿no? Vuelve a pasar un acontecimiento como un terremoto, que uno fue en el 85, años después se vuelve a vivir. Y además se vuelve a vivir, pero es que nunca se fue, ¿no? De alguna manera ahí estuvo con los síntomas. Entonces hay que atender esta situación. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático, la tercera. La otra parte que estoy viendo que también está muy latente es el síndrome del burnout, o el síndrome del quemado. El quemado, sí. Que esto también en otros contextos se ha dado mucho, por ejemplo en el contexto docente, en el contexto laboral. Sí, claro. Las mamás también me parece que Sí. son una población muy vulnerable en esto, son las que ahorita puedo ver un poquito más. ¿Por qué? Porque el síndrome del quemado es una sobrecarga emocional. Esto que decía de este estrés que ha estado sostenido y que va a seguir, Sí. nos ha puesto en una situación de demasiadas emociones. Y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Y no solo las propias, sino las de todo el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Esto que decías, ¿no? Vamos a una tienda o están haciendo fila y nos encontramos con situaciones
de confrontamiento, ¿no? Sí. Entonces también eso nos expone. Y este síndrome pues es una estrategia no muy adecuada. ¿Por qué? Porque con este estrés que se está haciendo crónico, pues nos está desbordando en algunas personas todas las emociones. Uno de los síntomas pues es el agotamiento emocional. Otro de los síntomas es lo que le llamamos en psicología despersonalización, que es como el sentir que yo estoy fuera de mí, pero como que es irreal. Y también viene una disminución del desempeño, y del desempeño me refiero a lo laboral, a la casa, es decir, en cualquier ambiente en el que estemos. Y esto es lo que yo estoy viendo, que ya también lo han analizado muchos expertos académicos, el impacto en el desempeño que vamos a tener, ¿no? Wow. Y otra de las situaciones que pues veo también como latente y muy fuerte, como una amenaza ciertamente muy fuerte, es la depresión, ¿no? Sí, wow. Y yo creo que es muy importante porque yo recuerdo, hace rato hablamos de resiliencia, y uno de los autores que a mí me gusta mucho es Boris Cyrulnik, otro autor que compartió también un destino como fue el Holocausto para Boris Cyrulnik. En este sentido, que a mí me recuerda mucho estos tiempos, es Viktor Frankl, con su famosísimo libro El hombre en busca del sentido, una gran producción de literatura y gran aportación, ¿no? Viktor Frankl es el padre de la logoterapia. Él también fue un médico psiquiatra. Y una de las cosas que yo recordaba en estos tiempos, justamente de haber leído este libro de Viktor Frankl, porque lo volví a leer y me recordaba cosas de las que él hablaba, ¿no? Como en un contexto de guerra, porque este libro de El hombre en busca del sentido, Víctor lo escribe como haciendo un análisis desde su profesión, un análisis psicológico de los prisioneros y toda la experiencia que tuvo del Holocausto, ¿no? Entonces, una cosa es pues cuando estuvo preso, y él va describiendo cómo era la situación. Está muy interesante, quienes quieran leerlo. Vamos a dejar la fuente aquí abajo, chequen los datos aquí abajo. Y lo que quisiera comentar aquí es que a mí me llama la atención porque es lo que estamos viviendo también, aunque no estamos en una guerra como tal, estamos en una situación que se parece a una guerra, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención como él decía, cuando ya fuimos liberados, no fue una expresión de ¡qué alegría! Ya voy a regresar, ya voy a dejar esto, y además una liberación después de varios años, por lo menos en la experiencia de él. Pero entonces los liberan, ¿y a dónde regresan? Regresan a un país destrozado literalmente. O sea, ahorita me dices, para los jóvenes, para los empresarios incluso, para el ámbito educativo y todo lo que eso implica, es decir, creo que a todas las esferas de nosotros como personas, nos toca esta parte de a dónde vamos a regresar después de esta situación, aun cuando, insisto, no hay como un fin claro, no hay un fin específico. Yo creo que eso, pues cada uno lo tendremos que ir determinando en lo personal, aunque a nivel macro también pues nos va marcando, ¿no?, los tiempos. Sí, va a ser personal, en tu pequeño bloque familiar, después en tu comunidad, con tu ciudad y así. Exactamente. Pero recordando esta aportación de Frankl era regresar a un país literal en ruinas, o sea, no había empleo, no había nada. Quienes rescatan finalmente, por ejemplo, Alemania, pues son los impuestos de las mismas personas, y empezar a levantar, y además eso a nivel como de estructuras físicas, ¿no? Pero además, yendo más allá, en el caso, por ejemplo, de Viktor Frankl, era regresar a una soledad, porque habían muerto sus padres, había muerto su esposa, y en ese momento, bueno, ya después, él se entera que también había muerto su hijo, porque tenía poco tiempo de matrimonio y su esposa ya estaba embarazada. Entonces, ahí es donde a mí me hace como recordar un poco esta época en la que estamos, de qué estamos perdiendo y cómo nos vamos a encontrar. Insisto, ¿no? Todas las pérdidas las estamos viviendo.
Sí. Y en todos los órdenes, Claro. desde pérdidas de personas, Sí. pérdidas de salud, pérdidas de empleos, pérdidas de posibilidades, y aún así, pues bueno, Viktor Frankl, por ejemplo, ingresa a los campos de concentración con su escrito de la tesis de lo que después fue la logoterapia, y un poco con el gran deseo y la fantasía también de decir, oye, déjame pasar con mi escrito. Por supuesto que no se lo permitieron. Estuvo varios años allí y sale, y si alguien puede ser resiliente, pues él es un ejemplo, ¿no? Que yo creo que es una invitación a todos, porque no es que, o como dice Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza, todos somos extraordinarios, ¿no? El cómo llegó a reconstruir su teoría, Viktor Frankl, pero su vida también, sus proyectos, el país, y después, pues también el resto de los países, ¿no? Entonces creo que esto es un panorama, esto que Sí, dimos un repaso por varios aspectos de lo que estamos viviendo ahorita, que a veces no lo percibimos, estamos inmersos en muchísimas cosas, pero es un punto clave de Infósferas tocar estos temas, abordarlos. A veces no se hablan de las cosas duras, de los temas que a veces sentimos, percibimos, pero no sabemos cómo nombrar. Precisamente este tipo de entrevistas, como en este momento con especialistas, como con Lupita, que nos está dando un panorama más o menos claro y en un lenguaje accesible, porque luego estos temas son bastante complejos. Y vamos a hacer un corte y regresamos ya para el final, para ver algunos otros temas ya para abordar, y les vamos a dejar un video ahorita para que lo vean. Chequen este contenido. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of strength, of stress, or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There is a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it, in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. Pues bueno, amigos, ¿qué les pareció? Muy interesante este video que acabamos de ver. De verdad, gracias por compartirnos todo esto. Les recuerdo, amigos, que vamos en este último bloque a compartirles más contenido, más material útil, ¿no?, que van a ver en este chat. Saludos a toda la gente que le ha estado gustando esto. Las preguntas las vamos contestando durante la plática y vamos a regresar con el último bloque. Era necesario, ¿no, Lupita? Yo creo que es necesario hablar y decir las cosas, aunque parezca un panorama gris, cerramos así como desalentador este tema, pero vamos a construir de lo que ya tenemos, de lo que estamos viviendo, y cuéntanos, ¿cuáles serán las estrategias para paliar todo este contexto que tenemos ahorita?
Sí, ciertamente, como dices, nada más de platicarlo no es fácil, no es sencillo, me toca mucho. Sí. Y bueno, quienes están escuchándonos también, ¿no? Y no quiero ser como más trágica ni dramática, simplemente como dices, ¿no? Describir en lo que estamos, describir la realidad, describirnos también a nosotros y continuar y retomar también la esencia de lo humano. Yo estaba escuchando como una de las personas que mencioné a mi maestra Ingala Rowell, que justo ante toda esta inquietud de ¿y qué hago con mis emociones? ¿Y qué hago sobre todo con el instinto, con esta energía agresiva, cuando no la estoy utilizando bien? Entonces les comparto esta estrategia y menciono de quién viene porque me parece importante también el trabajo de ella para que también lo podamos aplicar, ¿no? Es un ejercicio que hay que aplicarlo, yo digo a posteriori, ¿no? Después de las experiencias, porque luego tú decías esta cuestión del secuestro amigdalino, ¿no? Nos damos cuenta de lo que hicimos cuando esta ola nos envuelve, nos sacude, nos revuelca, nos tira y nos da unas raspadas terribles. Sí. Lo ideal sería desde antes saberlo gestionar. Que esa es la idea de invitar a Lupita y a más gente ahorita, queridos invitados aquí en Infósferas, porque antes ya tuvimos a Leticia Carrera, que nos habló sobre la lectura, los mitos y todo esto. Realmente es para construir. Hablamos con Patricio Pascual sobre la música, los beneficios de la música para las emociones. Ya hablamos de la lectura, y tú lo mencionaste hace rato en el primer bloque, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a construir? Y estas son las estrategias. Vamos a entrar de lleno con otro tipo de estrategias para que tengamos un kit completo, pues, de cómo construir. Próximamente vamos a tener a alguien que nos va a hablar sobre construir desde la comida, la gastronomía, los viajes. Vital, y la parte de gozo, esto que decimos, ¿no? Una de las emociones que es la alegría, que también está aquí, ¿no? Entonces, desde lo más al alcance que tenemos, desde lo personal, esta estrategia de mi maestra Ingala, ella decía, primero, cuando viene un momento donde nos desborda esta cuestión de la agresión, ¿qué hacemos, no? O sea, nos damos cuenta cuando ya pasó, pero tenemos herramientas y somos humanos, ¿no? También hay que darnos esta paciencia de volver, a lo mejor de no hacer las cosas adecuadamente, y después poder ver cómo lo podemos reconstruir para, como dice Boris Cyrulnik, hacerlo de otra forma nueva, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos después de la experiencia es identificar cuál es el evento que me está desencadenando esta respuesta, ¿sí? Muy bien. Es como cuál es el estímulo real exterior, porque es esto que tú decías, ¿no? Del sismo de 2017, sí. Evidentemente es un evento muy grande que me desencadena, pero en lo cotidiano, algo tan sencillo, pero que nos puede llegar a irritar tanto, es como abrir una puerta que ya nos pone, con esto del confinamiento, ya estábamos así, a la menor provocación, reaccionar. Sí. Entonces, primero, identificar cuál es el evento que me está determinando esta respuesta agresiva. Muy bien. La otra es identificar qué sucede en mi cuerpo. Hablando de las emociones, ¿cuál es la sensación corporal? Por ejemplo, si me empiezan a sudar las manos, si me empiezo a sentir muy caliente, como que me estoy encendiendo y viene este impulso de enojo, o como que me estoy apagando, o como que me dan ganas de llorar. En general, ¿qué está sucediendo en el cuerpo? Porque esas son las emociones que nos están informando, ¿sí? Muy bien. Luego, ¿cuáles son los sentimientos que me está causando esta situación? Muy bien. Por ejemplo, si me está enojando, no sé, hablo de una situación, por ejemplo, en una pareja que ya hay mucho estrés, llega el esposo, abre la puerta y la mujer ya está, desde que suena el clic, clic, Sí. ya le disparó. Ese fue el evento detonante, ¿no? ¿Qué sucede en el cuerpo de esta mujer? Se empieza a encender, se empieza a enojar, ¿no? El corazón se empieza a acelerar, ¿no? ¿Qué hace? En cuanto entra el hombre, ya le está reclamando, ¿por qué te tardaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas a hacer? En fin, ya, digamos que rompió la ola
y rompió su enojo con este hombre, ¿no? Muy bien. Después, hacer como en una línea del tiempo, ubicar cuándo fue la última vez que experimenté esa situación, esos sentimientos. Porque esto que decía del ejemplo de la naranja que nos está apretando y que saca situaciones, esta situación de contingencia no es de ahorita, es de todo lo que tenemos de experiencia de vida. Wow. Entonces, por ejemplo, mi maestra Ingal habla de este caso con una mujer y decía, es que ¿sabes qué? Haciendo la reflexión, por eso esto tiene que ser también después. Me acuerdo que cuando mi mamá llegaba de trabajar, cuando éramos niños, ella sola nos crió. Entonces llegaba, abría la puerta y ese ruidito que yo ahora estoy escuchando cuando llega mi esposo, me dispara lo que viví en aquel entonces. Desde cuando era niña y decía, mi mamá salía a trabajar y era la única que nos criaba, entonces llegaba cansada. Sí, claro. Llegaba con toda la situación estresante y se enojaba y empezaba como a tratarlos mal, a exigirles. Entonces esta niña de ese entonces está recreándose de nuevo, ¿no? Y se repite toda esta situación. Entonces, si yo ubico esta experiencia del pasado que me está volviendo a detonar en este momento, puedo dar una oportunidad de elaborar esta experiencia y de dar otra respuesta. Reconfigurar. Lo reconfiguramos, exactamente. Le damos otro significado porque eso fue en el pasado. Ahora lo podemos elaborar de otra forma y entonces el último paso es, me hago consciente y cómo a partir de esa conciencia, del autoconocimiento, lo puedo hacer de una forma diferente. Y entonces en este ejemplo de la mujer, ya no es el esposo que está llegando, que me tiene harta, que me tiene tan mal, que llego y me enojo. Ya estoy reconociendo otra situación que estoy pudiendo elaborar. Entonces, en ese sentido, muy bien. La verdad es que para mí, esta situación del confinamiento, del virus, está siendo una oportunidad muy grande, magnífica y abierta a todos a volver a esto que tú dices, a volver a reconfigurar nuestra vida en todos los órdenes. Es una invitación grande, por eso me parece que pues que tiene este nivel de alcance tan alto, pero si está tocando todas las esferas pues de la humanidad, me parece, pues también hay que tomar esa ola, porque también es desde lo individual, ¿no? Pero entonces, esta invitación a cambiar el orden, el sentido de vida, ¿no? Yo creo que este es uno de los eventos que sucede cada, ¿qué te gusta? 800 años. Sí, es un hecho total global que nos da, viéndolo como tú lo estás planteando, una oportunidad de introspección, de trabajo interior. Wow, es muy interesante. Yo no lo había visto así. Yo creo que muchos de los que nos están viendo ahorita, nuestros invitados aquí en este minuto antes de la medianoche, se estarán replanteando, ¿no? Toda esta parte. No lo habíamos visto, yo la verdad es algo que jamás imaginé en mi vida. Yo creo que si nos lo hubiera platicado, si alguien imaginó, levanten la mano, ¿quién lo había platicado? Coméntenos si en alguna de las películas ustedes habían visto algún escenario tan distópico como el que estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, ¿qué más? Bueno, esa es una herramienta como muy en concreto. Vimos, estos puntos son valiosos, ya tengo mi libreta de apuntes. Y otra cosa, disculpen, déjenme repetirlo aquí, pues yo diría, un punto básico es regresar a las bases de la salud, que no les digo yo, se han dicho desde los tiempos inmemoriales. Qué importante. Lo voy a mencionar de manera breve, que es cuidar alimentación, muy bien, cuidar como nuestras necesidades básicas, cuidar nuestro sueño, cuidar nuestro descanso. Muy bien. Y también, hablando de emociones, porque las emociones van al cuerpo, poner el cuerpo en movimiento. Okay. Oye, qué importante es esto que nos mencionas de mover el cuerpo, porque aunque estemos en espacios pequeñitos, me parece que ya hay bastantes tutoriales. He visto con esto de la cultura maker la creatividad de que tenemos tutoriales de todo, para gente desde bebés hasta adultos mayores. He visto tutoriales en YouTube, o si no en las revistas, en las noticias. Hay que mover el cuerpo. Sí. Los gobiernos también lo han estado promoviendo y una de las ventajas que veo de estas épocas es, como dices,
los recursos están en una diversidad, en una variedad grande, ahora sí que hay para todos los gustos, y están muy al alcance, pagados y no pagados, también de forma gratuita. Entonces, en este nuevo orden, en este cambio de conciencia y en este foco que se le está dando a la salud mental, a la salud emocional, pues también está la parte de el ejercicio físico. Muy bien. Casi siempre nos quejamos, ¿no? De hecho, salió una como caricatura en chiste de decir, ya me monté mi gimnasio en casa y ¿qué creen? Tampoco voy, ¿no? Porque es muy famoso, pagué mi mensualidad y no voy. Entonces yo creo que ya es momento de también desde el cuerpo empezar a procesar todo esto, porque insisto, las emociones están aquí y la vitalidad está en el cuerpo. Muy bien. Entonces, una de las cosas que yo hablaba en este panorama, pues muy complejo y desalentador, es qué calidad de productividad vamos a llegar a dar en cualquier esfera en la que nos encontremos. En un trabajo, en casa, en el ámbito de amistades incluso, qué calidad en nuestra eficiencia vamos a dar y por lo tanto, cómo vamos a sacar a cada uno de los países adelante, ¿no? Entonces, si no nos movemos desde el ejercicio físico, y yo también haría la invitación a la meditación, porque es como esta parte también, así como ejercitamos el cuerpo y nos da vitalidad, la mente también, y allí está la gestión de las emociones vital, esta neutralidad que nos da el sentirnos vitales y el sentirnos también como en estos beneficios que tiene la meditación. Y cada uno puede seguirlos como quiera, como dices, en internet hay lo que tengan. En España, por cierto, bueno, yo he seguido una mujer que está haciendo videos allí, ya luego te paso el tip para que lo vean. Vamos a poner aquí abajo el dato. Yo he seguido una chica que está viviendo en España, pero hay en todos lados y para todas las edades, como dices, ¿no? Entonces, el ejercicio y la meditación. Otra de las cosas que lo tomo de lo que dice Elsa Punset, también cómo nos reconectamos. ¿Sí? Muy bien, es interesante. En esta dinámica que estamos viviendo de la conexión, o sea, de primero desconectarnos, porque no nos podemos acercar tanto, no nos podemos tocar. ¿Sana distancia? Sí, eso no implica que estemos desconectados de lo humano, porque luego hay como una paradoja de estamos conectados a través de la tecnología, tenemos tecnología de punta, nos podemos escuchar, nos podemos ver, solo que como humanos, eso lo podrán ver en uno de los videos que les va a compartir Paco con Boris Cyrulnik, la importancia del contacto, la importancia de estar en esta conexión, o aunque no estemos ahorita tan posibilitados de estar tan cercanos físicamente, eso no implica que estemos desconectados. Entonces, Elsa Punset nos propone algunas fuentes para mantenernos en esta conexión de lo humano, y nos habla de la comunidad, en primer lugar. Muy bien, la comunidad. El arte, ahí entra también lo hemos abordado. Lo que tú decías, cosas que también muchos se han alabado, de situaciones o de conductas como muy lindas, ¿no? Todos los que tienen estos talentos musicales, cómo los han expuesto para servicio de nosotros, y todas las expresiones de arte que finalmente también tienen este efecto terapéutico. La naturaleza es vital, importante. Tener contacto literal con la tierra, el aire, el sol, toda la parte básica que nos da. Con los animales hay algunas prácticas que han hecho en algunos hospitales de Ciudad de México, donde justamente les llevan a las enfermeras un perrito. ¿Por qué? Porque eso, ante un ambiente donde hay tanta muerte, tanta desolación, como es un hospital, y tanto estrés, ¿cómo volvemos a conectarnos con la vida, con lo humano y con lo que sí tenemos también, con nuestros recursos, ¿no? Entonces, desde una mascota, ver los pájaros, en fin, todo esto que también la naturaleza nos lo da, y nos lo da de forma gratuita. Sí, también, maravilloso. ¿no? Buscarnos esos espacios para tener estas visitas. Y bueno, también esa nos habla de lo mismo, ¿no? De cuidar el cuerpo a través de un deporte, de meditar para tener nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo, irlo como integrando, y también nuestro espíritu. Eso sería otro tip.
Y una de las cosas que también nos habla Walter Rizzo es esta parte del autoconocimiento, ¿no? De cómo fomentar nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque, insisto, ante este panorama de pérdidas múltiples en el que estamos y en el que estamos teniendo, por ejemplo, a mí me impresionó mucho una nota de The Guardian hablando específicamente de Italia. Solamente leí el título de la nota porque ya desde el título me pareció muy conmovedor y agobiante hasta cierto punto, y decía: Italia ha perdido una generación, toda la generación de estos hombres y mujeres mayores se fue. Wow, sí, vimos las noticias, ¿no? Y en general creo que esto es lo que está sucediendo por su naturaleza o sus características, con Europa, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos otros contextos y cada país tenemos los contextos, pero las pérdidas están en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecemos este sentido de valía, de amor propio? Insisto, ¿no? Lo que nos decía Daniel Goleman con el autoconocimiento. Y en este sentido, cuidarnos a nosotros mismos, evitar lastimarnos, y cada uno sabemos qué es evitar lastimarnos. Si en esta época de exceso de información también, un exceso de exposición a información, a datos, eso también implica un cuidado. Si yo estoy viendo que estoy conectada a internet la gran parte del día, viendo noticias, escuchando testimonios, eso necesariamente está como impactándome de forma negativa, ¿no? Entonces, si ese pequeño detalle yo lo regulo, es como un signo de que me estoy cuidando, ¿sí? Entonces, ahí es donde esto del autoconocimiento, aunque no es sanador por sí solo, sí tiene este efecto terapéutico, ¿no? Entonces, otro tip es este, ¿no? Muy bien, cuidar de nosotros mismos, y en base a lo que cada uno conocemos de nosotros mismos. Y uno de los últimos, pues cuidar nuestras relaciones intrapersonales y entre las demás personas, interpersonales. Y aquí es donde justamente yo veo como la gran oportunidad que tenemos desde lo individual y como humanidad. El sentido de solidaridad, el sentido de compasión, que también lo hemos visto. Y como Boris Cyrulnik nos habla, ¿no? De esta, bueno, él y también Daniel Goleman y muchos autores, como esta empatía de yo, cuando tengo una experiencia dolorosa, evidentemente si aprendo y la integro, puedo ofrecer cómo evitar más experiencias dolorosas. Entonces, al entender a otro y saber qué es el dolor, puedo ofrecer otras alternativas que como personas, que como comunidades, sociedad y humanidad, nos pongan en otra situación, en este mismo panorama en el que estamos, ¿no? Porque justamente, como dicen incluso los maestros budistas, los maestros zen, el sufrimiento viene de la no aceptación, ¿sí? Muy bien. Este virus es una maldición, es una gran pesadilla, es lo peor que nos ha podido suceder. Esto lo menciono porque son cosas que yo he escuchado, y cada uno hemos escuchado, hemos creído y hemos dicho también este tipo de situaciones. Entonces también hay que ver este evento, qué oportunidad nos está ofreciendo y qué ganancias también podemos tener, porque no todos son pérdidas. Y entonces es lo que nos dicen los maestros zen, es abrazar las cosas como son, ¿sí? Esta situación, las pérdidas que cada uno estamos teniendo, que los otros están teniendo también, porque es un panorama que nos toca a cada uno de formas diferentes, pero entonces, ¿cómo abrazar esta realidad en la que estamos? Y a lo mejor en un momento hasta poder decir, gracias virus, gracias científicos, gracias gobiernos, porque también esto está generando muchas situaciones a nivel social, muy complicadas, muy complejas. Entonces, cómo incluso poderlas abrazar, y como humanidad me parece, desde lo individual, como ir avanzando pues hacia este nuevo orden al que nos invita, ¿no? A mí me gustó mucho, Paco, como dicen uno de mis maestros en constelaciones sistémicas, nos vestimos y somos por lo que en esencia somos, ¿no? Nuestra realidad la manifestamos. Y cuando llegué vi esta pared y dije, bueno, pues es de lo que vamos a hablar.
Y es como la invitación de la vida, ¿no? Creo que no se alcanza a ver todo. No, pero la podemos leer. ¿La quieres leer? Sí, dice, ama todo lo que hagas, escucha a tu corazón, sigue tu pasión, cree en tus sueños. ¿Tú sí? Conoce tus habilidades y tus debilidades también, porque esas son importantes. Nos ponen un límite, pero para de ese límite poder partir, no un límite que nos hace estancarnos, ¿no? Otra parte que no solo es para los niños, juega sin parar. Y la última es arriesga para ganar, porque incluso pues en esta situación, en este panorama actual, creo que esto es perfectamente algo que está al alcance de todos, y eso es como la invitación a cada uno, a la conciencia de cada uno. ¿Hasta dónde nos arriesgamos? Como en estos cuestionamientos, ¿no? De la crisis en la que estamos, las situaciones de pérdida, cómo nos vamos a recolocar. Aquí hay todo un panorama donde algunos de mis maestros en configuraciones sistémicas nos dicen y yo lo veo, ¿no? La vida sigue. ¿Cuántos eventos evolutivos hemos pasado pagándose obviamente los costos, que han sido costos altos, ¿no? Cada país y cada lugar tenemos nuestras historias de evolución fuertes, duras, difíciles, y aquí seguimos y la vida seguirá. Entonces es más bien como, para mí lo esperanzador es cómo queremos estar acompañando a la vida, porque la vida va a continuar. Perfecto. No sé cuántos más, Sí, con nosotros, con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos. La cuestión a lo mejor para cada uno sería preguntarnos esto, ¿no? ¿Cómo quiero caminar de ahora en adelante y cómo quiero transitar la vida? Porque como dicen, lo más seguro que tenemos es la muerte. Y es la muerte, aquí la tengo, y la vida aquí también. Y ambas me acompañan. Entonces, ¿cómo decido transitar esta experiencia? Y en este inter, exactamente. Y la invitación a que desde lo personal, desde lo individual, también aportemos como humanidad. Y creo que ahí es donde hay mucho por descubrir, ¿no? Yo pensaba en esta situación como en 3 palabras. Primero es resistir, que es hablar de la resiliencia. Resistir. Y luego persistir, porque no ha terminado, seguimos atravesando esto. Y después descubrir. Muy bien. Descubrir las habilidades, las debilidades, las pérdidas, las ganancias y todo lo que nos encontremos, y descubrirnos también a nosotros como esta invitación que nos presenta esta experiencia, ¿no? ¿Cómo queremos estar? Maravilloso. Pues bueno, amigos, aquí estamos, cerramos con estas tres palabras para la reflexión de todos nosotros: resistir, persistir y descubrir. Pues de verdad, Lupita, te agradecemos mucho haber estado hoy con Infósferas. Nos colgamos un poquito, ya estamos más allá de la medianoche. Gracias a los desvelados en este interesante tema. Es un tema bastante complejo, con muchas aristas, viéndolo en una madrugada de viernes para sábado, pero es necesario. Creo que estamos enriqueciendo y cambiando el diálogo y abriendo frentes distintos de donde poder adquirir información de calidad, repensar y sobre todo, pues bueno, abrir un espacio para que ustedes tengan contacto con la audiencia, con nuestros invitados de cada noche, de cada viernes por la noche. Te lo agradezco de verdad, Lupita. Pues nada más vamos a despedirnos de la gente. Muchas gracias también a ti, Paco. Esta es una oportunidad que valoro mucho, que la tomo con mucho cariño y también muy esperanzada, porque también quienes nos están viendo en sus casas, tenemos estas oportunidades a la mano, estas opciones que siempre van a estar. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, los estamos leyendo, los atendemos. Y pues bueno, mis mejores deseos y lo mejor para todos. Como dicen también, todo es para bien, aunque no lo parezca, pero sí tener esa firme convicción de que todo es para bien. Y por algo estoy aquí contigo, por algo me invitaron, por algo nos están escuchando. Y bueno, pues les saludo con mucho cariño y pues descansen a los que ya van a dormir. Es que ya van a dormir. Muchísimas gracias por desvelarse con nosotros. Yo soy Paco del Reyo, esto es Un Minuto Antes de la Medianoche. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego. Chao.